Gracias, compañera presidenta. Al pueblo ecuatoriano decirle que este es el debate que nos permite entender esa posición de algunos sectores que todavía siguen viendo a los seres humanos como el instrumento para la perpetuación del desarrollo de sus pretensiones. El Código Civil, que data de muchos años atrás, es la herencia del patriarcado, es la herencia de las relaciones inequitativas de poder, es la herencia de aquellos que creen que a través de figuras legales pueden seguir consolidando la acumulación del capital y la acumulación de las pretensiones desde el sector civil. Asambleístas, les pedimos por favor que el debate en este momento... Y cuando me refiero... Es justamente, asambleísta Peñalfiel, perdón, pero es sobre la objeción parcial al proyecto de ley reformatoria al Código Civil. Enseguida, con su intervención, cerraremos el debate y tendrá la palabra el asambleísta ponente para pasar a la votación respectiva. Por favor, gracias, señora presidenta. Y decía yo que es de esa herencia, porque cuando escuchamos aquí que estamos atacando y terminando la sagrada institución del matrimonio cuando planteamos causales de divorcio, y digo es la herencia de esa sociedad que instrumentaliza al ser humano por encima del capital, cuando aquí se ha dicho que aprobar la edad de 18 años para que un hombre y una mujer libre, voluntariamente decida, no es otra cosa que hablar de la negación de los derechos. El Código Civil actual dice que mi padre o mi madre tiene que decidir cuándo debo casarme, cuando tengo 12 y 14 años. Cuando el concepto del matrimonio dice que es mi voluntad para decidir. Por lo tanto, este sí es un tema de conceptos, que lo impulsamos en la Constitución de Montecristi, cuando establecimos que la familia es la base fundamental, pero que la familia no está de espaldas para aquellas familias, cuando aquí se ha hablado de migrantes, digo para aquellas familias que se quedaron con mujeres jefas de hogar. Y esa Constitución reconoce, y me permito decir aquí a los asambleístas que intervinieron, cuando se ha manifestado que ellos sí vienen de hogares dignos, conformados por un padre y una madre. Nosotros también venimos de esos hogares dignos, pero también somos víctimas del salvataje bancario, cuando nuestros padres tuvieron que salir y abandonaron este territorio. Entonces, el reconocimiento de las familias en su diversa concepción lo estipuló la Constitución con la voluntad política del movimiento al que me siento orgullosa de representar, el movimiento Alianza País. ¡Bravo! Y digo que la reconoció porque hoy les voy a recordar otra de las frases. ¿Será que mi familia es indigna? Soy hija de una campesina agricultora de 86 años, huérfana a mis 2 años. ¿Soy indigna por eso? ¿Es eso lo que están pretendiendo decir? Este proyecto político, en esta reforma, garantiza, protege la institución civil que consagra la norma de la familia. ¿Y cómo la protege? ¿Cómo garantiza su desarrollo? Con una inversión de política pública desde su concepción, la atención a madres embarazadas, niños de 0 a 5 años atendidos con dignidad
y no encerrados y guardados en guarderías, sino con política integral. Eso es dignidad y principio de progresividad de derechos de aquellos que se olvidaron de invertir en política pública y que ahora quieren darnos clases de moral hablando de la dignidad de la familia. Nosotros partimos de la dignidad del ser humano. Entonces, señora Presidenta, cuando la Comisión de Justicia adopta mecanismos que hablan de la progresividad de derechos, reconoce que nuestras niñas no pueden ser víctimas de esa sociedad hipócrita que les obliga a casarse cuando han tenido como resultado también un embarazo no deseado, un embarazo adolescente. Entonces, lo único que estamos diciendo es que pueda decidir con conciencia y voluntad a los 18 años. ¿Qué cosa más errónea comparar la institución del matrimonio con el derecho y la opción de ir a votar en una urna? ¿Cómo puede en esta legislatura plantearse lo que ha dicho un asambleísta? Los movimientos de izquierda propusimos en la constituyente que se concede ese derecho. Nada de dádiva de nadie. Movilización de jóvenes, de adolescentes que con firmeza apoyaron el proceso constituyente. No a mentirle a la ciudadanía. Señora Presidenta, creo que hay unos elementos fundamentales para plantear cuando hablamos de la familia, de sus valores. Lo han dicho los colegas de la oposición. ¿Cuál es el principio para que una persona tome la decisión de unirse, de contraer matrimonio? Y aquí se planteó dos elementos, que era un tema de ayudarse, de auxiliarse, de compartir. Y yo hablo de libertad y de respetar el uno y el otro en su individualidad. Cuando hablamos de esos principios, también hablamos que este vínculo genera esas acciones que son emocionales, patrimoniales y económicas. ¿Qué pasa cuando estos vínculos emocionales se rompen? ¿Qué pasa cuando no existe esa base fundamental que es la comunión de ideas y el respeto? Esas familias no creo que sean familias bajo esa concepción. Y nos han dado algunos datos y nos quieren seguir mintiendo y argumentando que producto de estas decisiones los divorcios han aumentado y la gente ya no se casa y que la gente ya no cree en el matrimonio. Permítanme darle los datos reales. Los matrimonios se han mantenido en un promedio del 71.33% en el año actual. Y los divorcios, por supuesto que siempre han existido y han tenido un incremento del 10% en el 2002, de 10.000 divorcios, en el 2002. Tiene un minuto, asambleísta. El 21.000 divorcios en el 2011. Pero ¿cuál es la base fundamental? Decía yo, el respeto, la consideración. Por lo tanto, cuando se rompe aquello, cuando aquí se ha puesto el ejemplo de los migrantes, cuando abandonan y que no es posible saber dónde están, parece que ni siquiera lo que aquí se aprueba saben que existe. El Código General de Procesos estableció los mecanismos frente al tema de divorcios, los procedimientos, la prueba, la pericia. Por lo tanto, existen los elementos suficientes y probatorios para que quien solicite demuestre y se apruebe. No es invento, pero así es, se habla por hablar. Finalmente, creo que otro de los elementos también para dejarles en la reflexión. ¿Y qué pasa con los padres migrantes que se olvidan de pasar alimentos a sus hijos? 1 año, 2 años, 3 años. Hay que seguirles esperando para ver si reflexionan.
cuánta hipocresía, cuánta doble moral cuando se trata de garantizar los derechos de los niños y las niñas, cuando se trata de garantizar el derecho de la dignidad humana. Quiero proponer, señora presidenta, al presidente de la comisión, y lo lanzo como moción, para que en lo referente al artículo 110 de la reforma planteada, este Pleno ratifique el informe emitido por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado referente a los 6 meses y que fue debatido en el segundo informe. Quiero plantear esa posibilidad, señora presidenta, y lo elevo a moción para que hoy lo votemos y asumamos con responsabilidad que nadie cambia su patrón cultural en 3 o en 4 años. La familia tiene que estar en constante evolución, pero para garantizar derechos todos los días de su vida. Entonces, quiero apelar al presidente de la comisión y que sea acogida esta propuesta. Gracias, señora presidenta. Gracias.